La sequía se suma a la inflación, a la subida de costes, a los fallos de la cadena alimentaria. El sector se ha unido en una plataforma que nos ha llamado la atención. Se llaman SOS Rural, SOS Rural, con el objetivo de reivindicar la importancia de lo rural en España, pero no solo el campo, también la pesca, la despoblación. Víctor Viciedos es el portavoz de SOS Rural. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Ángel. ¿Cómo lo digo? ¿SOS Rural o SOS Rural? ¿Cómo preferís? A mí me gusta SOS, que vale, es pues ya está. Pues ya está. Más descriptivo. SOS Rural. Empezamos por la sequía. ¿Qué lectura podemos hacer de la reunión de esta mañana? Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que si en la primavera no llueve, lo vamos a pasar muy mal. Nos podemos acordar del año pasado que sí llovió en primavera y llovió mucho en primavera. Y en cambio, en junio ya nos decían que teníamos sequía. Es verdad que atravesamos un verano muy seco, pero el año pasado, en general, llovió mucho en toda España y concretamente en la Comunidad Valenciana, donde yo vivo, por ejemplo, se alcanzaron casi los 1.000 litros por metro cuadrado en un año, ¿no? Que eso, bueno, aproximadamente aquí en la provincia de Castellón, donde yo estoy, pues suelen ser 350 litros por metro cuadrado. Es decir, que llovió mucho y aún así estamos pasando sequía. ¿Por qué? Porque se vacían los embalses. ¿Y por qué se vacían los embalses? Bueno, porque existe una estrategia nacional de conservación de ríos, en donde para preservar la biodiversidad de los ríos, el agua debe de fluir hacia el mar. Y por ello, además, cuando las concesiones eléctricas caducan, pues en lugar de renovarlas o hacerse cargo el gobierno de esas explotaciones, lo que hace es derribar el obstáculo, derribar la presa, que ahora mismo tenemos precisamente el derribo de la presa de Valdecaballeros en Extremadura, sí, ¿no? Menudo lío. Entonces, claro, aquí lo que existe es una mala gestión del agua. Se están derribando presas, se está soltando agua de los embalses, cuando resulta que los embalses, cuanto más sequía tienes, más los tienes que preservar, porque necesitas regar, necesitas la alimentación de los ciudadanos. Es que estamos hablando de la alimentación de los ciudadanos, no de otra cosa. Entonces aquí se están lucrando las eléctricas y, en fin, por motivos ideológicos, pues el agua se está soltando de los embalses. Pilar. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Por lo tanto, estamos ante un riesgo claro de que se puedan perder las cosechas, ¿no? No, por supuesto. Si el año pasado, lloviendo tanto, lo pasamos mal, este año que no está lloviendo, que les va a dar muchísima razón para toda su argumentación, pues bueno, este año lo vamos a pasar fatal. Ojalá en mayo nos caiga el agua que no ha caído en marzo y abril. Ojalá, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Aún así, aquí en la provincia de Castellón los embalses los tenemos llenos todavía. Y concretamente el de Benitandús, que no tiene central eléctrica, que no tiene para aprovechamiento eléctrico, ese está a tope. ¿Por qué? Pues porque ese no hay que soltarlo, ese no hay que soltar el agua, no hay que hacer aprovechamiento eléctrico de él. ¿Todo esto va a repercutir en la subida de precio de los productos? ¿Todo esto va a repercutir al final en mayor pobreza? Bueno, por supuesto que sí. Si nosotros vamos al IPC del mes de marzo, nos dice que precisamente lo que más ha subido son la cesta de la compra de alimentos frescos, todos los productos agroalimentarios. Concretamente es un 16,5%. Y además el consumo de carne y pescado, hay un informe en el que dice que ha disminuido un 30%. Esto significa que la gente lo que está comiendo son ultraprocesados, se está mal alimentando. Es decir, que las restricciones de falso medioambientalismo que nos meten a la agricultura lleva a una subida de los costes de producción nuestros y a que nosotros abandonemos. Esto tiene una incidencia directa en los precios de la cesta de la compra, simplemente por ley de oferta y demanda. Claro, no solamente en el campo, también en la pesca, seguramente, Pilar. Víctor, es que, claro. Sea, quizá no lo he entendido muy bien. Ha hablado de destrucción de presas por ideología, pero las presas, los pantanos, ¿no se hicieron para cubrir las necesidades para cuando hubiera sequía? O sea, ¿no era ese el objetivo? Por supuesto que sí. Eso es lo que se llama un plan hidrológico nacional.
y que nos podemos remontar a la época de Franco, claro. Sí, claro. No, luego de Franco. Es que fue cuando se hicieron las presas, ¿qué culpa tenemos? O sea, no me lo puedo creer. Ya nos las cargamos porque se hicieron cuando Franco. No es por eso. Se están cargando por tema ideológico, pero el ideológico es el tema de la biodiversidad. Es decir, que ellos lo que consideran es que la biodiversidad de los ríos pues es fundamental, pero claro, también hay biodiversidad en los pantanos. Y en los pueblos. Y además España es seca. Entonces, esos ríos que ahora están soltando las presas para que el agua llegue al mar, como España es seca y a veces no llueve, por esos ríos se secan, sobre todo en el Mediterráneo. Entonces, por mucho que ellos quieran que lleve agua todo el año, no lo va a llevar. Entonces, al final, todo esto es falso. Si estamos hablando de ríos europeos, podría ser, porque todo esto deriva también del Plan Director del Agua y de la Estrategia por la Biodiversidad de la Unión Europea. Y de todo esto, ya el Centro Común de Investigación, que es un órgano científico de la Unión Europea, advertía que todas estas medidas medioambientalistas de la estrategia de la granja a la mesa, para que reduce fitosanitarios, reduce fertilización, pues todo eso iba a hacernos menos competitivos, a que nosotros abandonáramos. Y si nosotros abandonamos, los productos tienen que venir desde el exterior, desde muy lejos, contaminando, desde países donde la agricultura les quita espacio a la selva y donde no se les respeta para nada el medio ambiente. Yeah. Es decir, que la incidencia sobre el medio ambiente iba a ser superior y además nos cargábamos la agricultura europea. Eso es el Centro Común de Investigación. Claro, También la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tiene un informe similar. Y en cambio, en Europa se ha apostado por eso. Bueno, pues ahora tendremos problemas con el agua, problemas con la agricultura que nos hace menos competitiva y, al final, todo eso en la cesta de la compra. Claro. Aumentando el tema agroalimentario, que al final va a ser un lujo el comer. Víctor, y eso el ciudadano lo tiene que conocer, don Ángel, lo tiene que conocer el ciudadano, que esa incidencia en la cesta de la compra es consecuencia directa de la ruina del campo. Nos hemos centrado en la sequía, obviamente es el problema más acuciante, pero habéis creado SOS Rural y viendo la página hay muchos más problemas. En un minuto y esquemáticamente, ¿cómo me resumes esos problemas fundamentales de ser rural en España? Bueno, pues empezando por ese plan hidrológico nacional que quitara o disminuyera los problemas que tenemos del agua, pues también deberíamos de tener, cierto proteccionismo con el mundo rural y con la agricultura, sobre todo con todo lo que nos llega desde fuera con una competencia desleal, que de alguna manera pues es una revisión de los tratados que ha firmado Europa para sacar de ellos la parte agrícola perjudicada y, por supuesto, a partir de ahí pues ya se le podría limitar a lo que viene de fuera con cupos y de esta manera pues que tuviéramos esa soberanía alimentaria que es necesaria para que la población se asegure la alimentación, es decir, que la soberanía alimentaria no es un capricho. Somos el sector primario, somos un sector estratégico, y si somos estratégicos porque somos la alimentación, y quien domina la alimentación domina a las gentes. No podemos depender en España de la alimentación, no puede depender de esos países extranjeros, pero sobre todo de esas corporaciones agroalimentarias y de esos fondos de inversión que están produciendo en esos países extranjeros. Y, por supuesto, hay que limitar esas medidas medioambientalistas. Aquí tenemos que tener muy claro que se están aprovechando en España esas medidas medioambientalistas para que, una vez nosotros abandonamos, nos quitan las tierras. Esto está pasando en Castilla-La Mancha con la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra, por la cual, si una tierra abandonada deja de tener un beneficio social, pues automáticamente pues pasa a una base de datos de tierras abandonadas y puede ser aprovechada pues precisamente para esas plantas fotovoltaicas y esos molinos eólicos. Lo mismo pasa en Murcia, que son 1.500 metros desde la costa, lo que se ha marcado para que no sea aprovechable para agricultura, pero para nada. Simplemente puede ser aprovechada esa tierra para plantas fotovoltaicas y molinos eólicos, lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se ha criminalizado a la agricultura en el tema del Mar Menor, cuando resulta que allí la agricultura es
bueno, sí que no me voy a enrollar con eso. La Comunidad Valenciana nos pasa lo mismo. Sobre la Ley de Estructuras Agrarias también pasamos a una base de datos después de que nos arruinan. Y luego lo que hacen es pasar a una base de datos de tierras que están disponibles para el acceso a la tierra. ¿Y quién es el que aprovecha esa circunstancia? Por estas grandes empresas que se dedican hoy por hoy a las plantas fotovoltaicas, consiguiendo esa tierra a precios muy bajos. Bueno, pues algunos no nos olvidaremos del sector primario, de lo rural. Al fin y al cabo todos en este país venimos de ahí. Víctor Viciedos, portavoz de SOS Rural. Gracias, suerte, seguimos en contacto. Muchas gracias a usted, don Ángel. Gracias, Adiós, Víctor. buenas Chao. noches.